Aquí desde el Virrey del Pino, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Agradezco a los hermanos que nos están escuchando, a los hermanos de la radio. El Señor bendiga sus vidas, el Señor bendiga la vida de nuestro hermano Juan Pablo, que estuvo haciendo programa a la primera hora. Bendiga a nuestro amado pastor Ramón Encina y a todos los hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo, la ubicada en la calle José Hernández 384, hermano. Gracias le doy al hermano de la radio porque bueno, había tenido que hacer unos trámites y le había mandado un mensaje que no iba a poder llegar, pero gracias al Señor solucioné todo ese inconveniente y pudimos llegar para hacer el programa de radio. Así que bueno, gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con el programa del día de hoy, mientras que los hermanos van conectándose y el programa va saliendo al aire, hermano. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por este día de vida. Gracias porque tú nos guardas, nos proteges, Señor, de todo este virus, de toda esta pandemia, Señor, que viene sobre el mundo. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de tus hijos, Señor. Dice que ni un pelo de nuestra cabeza cae en tierra sin que tú lo tomes en cuenta, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos que nos van a estar escuchando, a los que van a escuchar luego a través de YouTube, Señor. Y que tú estés dando palabra de sabiduría y de entendimiento, Señor, para poder transmitir tu palabra a todos aquellos que nos escuchan. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Y estábamos mirando ahí en el capítulo 8 del libro de Romanos. Vio, porque estábamos mirando ahí en el 8, en el 27, donde dice: más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda o intercede por los santos. Dios sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Y cuál es la intención del Espíritu? De que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. ¿Vio? Y entonces, bueno, yo quería aclarar algo que yo dije el programa pasado, que ciertamente que la palabra dice que nosotros vamos a ser juzgados conforme a la intención, pero también dice ahí en primera de Corintios que cuando vayamos delante del tribunal de Cristo, dice, cada uno será juzgado conforme a lo que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo. Entonces las dos cosas van a ser recompensadas ahí, la intención, pero también la manifestación de la vida de Dios o de lo que nosotros llevemos a la práctica de la palabra de Dios en el cuerpo. ¿En qué cuerpo? En este que estamos hoy, que es un vaso de barro. Entonces, conforme a esas dos cosas, nosotros vamos a ser recompensados delante del tribunal de Cristo. Y bueno, quería aclarar eso, hermano. Entonces dice la palabra del Señor, dice: más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿De qué Espíritu? Del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, dice. Ese saber a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿vio? A los que antes conoció, y ya habíamos hablado acerca de eso, que nosotros fuimos conocidos en Cristo como una nueva creación. Habíamos leído allá en Gálatas 6:14 que decía: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces ahí nosotros pudimos ver que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es saber a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, ¿vio? Nos conoció. ¿Dónde nos conoció? Nos conoció en Cristo. Y aclaramos eso. A mí no me conoció como Nicolás, sino que me conoció como una nueva creación en Cristo. ¿Cuándo yo pasé a ser parte de esa nueva creación? Cuando creí. Cuando creí, yo pasé a ser parte de esa nueva creación. Entonces dice: porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿vio? Y entonces acá hay un punto muy importante que lo tocamos también en el programa pasado, que Dios nos predestinó. ¿Pero dónde nos predestinó? Nos predestinó en Él. En Él nos predestinó. A los que antes conoció también los predestinó, dice. ¿A dónde nos predestinó? Nos predestinó en Él, como habíamos leído ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 1. Alabado sea su nombre.
Veo que habíamos leído ahí que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero eso habla de que Él predestinó una nueva creación. Alabado sea su nombre. No predestinó al hombre natural, sino que predestinó una nueva creación en Cristo Jesús. Y entonces en Cristo Jesús nosotros contamos la nueva creación. ¿Vio? Hombres, mujeres, niños. Y esa nueva creación fue predestinada. ¿Para qué fue predestinada? Para que mostrase la imagen de su Hijo. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Para que ellos sean conformados a la imagen de su Hijo y la puedan manifestar en este tiempo presente. En el 1.5, fíjese, 1.5 y 1.11 de Efesios. Fíjese lo que dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, dice, conforme el propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Vio? A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces nosotros fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Una vez que somos conformados a la imagen de su Hijo, entonces se cumple lo que va diciendo después en el versículo 29 del capítulo 8. Fíjese, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿vio? También, dice, a estos llamó, y a los que llamó, también justificó. Entonces, gracias le damos al Señor, porque no solamente que Él nos predestinó en Cristo, nos llamó en Cristo, y ahora también sabemos que Él nos justificó en Cristo. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Y a los que dice, y a los que llamó, también justificó. Y ahí podemos leer en 1 Corintios 6:11. Fíjense lo que dice ahí en el 1 Corintios 6:11. Alabado sea su nombre. Y esto erais algunos, mas habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Vio? Porque viene diciendo más arriba, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, ¿vio? Esto erais algunos, dice, nosotros estábamos allá, ¿vio? Como leímos también en Efesios, donde dice, en otro tiempo, dice, nosotros estábamos apartados, ajenos a la ciudadanía y a los pactos y a las promesas, dice, y que después fuimos hechos cercanos por medio de la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Gracias, Señor. ¿Vio? Hemos sido lavados, dice. Ya habéis sido santificados. Y ya habéis sido justificados. Fíjese, hemos sido lavados por medio de la sangre de Cristo. Hemos sido santificados. Quiere decir que hemos sido separados para Dios. Porque eso significa ser santo. ¿Vio? Por eso dice, aquel que es santo, santifíquese más todavía, sepárese más. ¿De qué nos tenemos que separar? ¿De la carne, del mundo, del pecado? Nos tenemos que separar. ¿Para qué nos tenemos que separar? Para Dios. ¿Vio? Porque Dios quiere un pueblo, para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, dice. ¿Vio? Y ese quiere decir que tiene que separarse. Dios cuando llamó a Israel los separó de todos los otros pueblos. ¿Vio? Los separó de todos los otros pueblos. Para que ellos vivieran para Él. Y esto en alguno más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Vio? Entonces dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, dice, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Alabado sea su nombre. Y ahí podemos leer en Juan 17:22.
¿Vio? ¿Cuál es esta gloria que nosotros tenemos? Porque dice que nos glorificó. No está hablando de la glorificación de nuestros cuerpos. La glorificación de nuestros cuerpos va a suceder o cuando seamos arrebatados y seamos glorificados en el aire, o va a suceder cuando seamos resucitados. ¿Vio? Pero acá está hablando de otro tipo de glorificación que nosotros hemos recibido. Esa no vamos a recibir, ya la hemos recibido. Y ahí en el capítulo 17, versículo 22, podemos leer, amados, dice la palabra del Señor: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Vio? La gloria que tú me diste. ¿A quién le está hablando? Le está hablando al Padre. La gloria que tú me diste yo les he dado, para que ellos puedan ser uno. Fíjese, si nosotros no usamos de esa gloria que es la vida de Dios en nosotros, no podemos ser uno. No podemos ser uno. Porque no podemos unirnos nosotros en pensamientos humanos, en sentimientos humanos, en ritos humanos. No podemos unirnos. Esas cosas, como dicen Colosenses, se destruyen con el uso. Pero acá el Señor Jesucristo, hablando con el Padre, le dice al Padre, dice: la gloria que tú me diste, dice, yo les he dado, dice, para que sean uno, y así como nosotros somos uno. ¿Vio? Usted quiere ser uno con su hermano, usted quiere ser uno con su hermana, usted quiere que la iglesia se una. Usted que está pastoreando la iglesia y usted dice: ¿por qué los hermanos no son unidos? Bueno, nosotros tenemos que llevarle a los hermanos que ellos tienen que aprender a usar o a depender, perdón, de esa vida que está en ellos, que es aquel don, esa gloria que Dios le dio para que sean uno. ¿Vio? Ellos tienen que depender de esa vida para ser uno. ¿Por qué tienen que depender de esa vida? Porque en esa vida está todo lo que Dios nos dio a nosotros, que nosotros necesitamos para vivir y andar en el Espíritu. Y cuando nosotros vivimos, andamos en el Espíritu, dependiendo de esa vida, entonces nosotros podemos mantener la unidad. ¿Veo? Y eso tiene que ser algo que una vez que nosotros lo descubrimos, digamos, y que podemos experimentarlo en nuestra vida, tenemos que ser apresurados en mantener la unidad. Apresurados en mantenerla, ¿vio? Cuidadosos, como dice Efesios capítulo 4, versículo 3. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, qué maravillosa que es. Fíjese, dice, Pablo empieza hablando ahí en el capítulo 4 y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿vio? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Y cómo lo vamos a lograr si no vivimos una vida en el Espíritu? Si no andamos conforme al Espíritu, o sea, conforme a la palabra que hemos recibido. ¿Vio? Pero si nosotros vivimos una vida en dependencia del Espíritu Santo y andamos conforme a la palabra que hemos recibido, que es el Espíritu, entonces dice la palabra: os ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Ve que esas son características de la vida que Dios nos dio. Pero dice que el Señor dice que Él por lo que padeció aprendió la obediencia, pero allá en Mateo dice: llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Vio? Él llegó a ser manso y humilde. ¿Cómo llegó a serlo? Porque Él llevó el yugo que el Padre le había dado para llevar. ¿Cuál era el yugo? ¿Cuál era el yugo? Él tenía que vivir una vida para el Padre y negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Tenía que ir a la cruz, a una muerte horrible, no solamente por el hecho de ser crucificado, sino por el hecho de cargar el pecado de todos nosotros sobre Él, perdón. ¿Vio? Y llevarlo a la cruz, crucificarlo, matarlo, sepultarlo y nunca más resucitarlo. ¿Vio? Entonces dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Y no fue así el Señor con nosotros? No fue así el Señor con nosotros. Y dice la palabra: aquel que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Y nosotros decimos que estamos en Cristo. Cristo está en nosotros, siempre está en nosotros. Cristo nunca se va a ir de nosotros. El Espíritu Santo nunca se va a ir de nosotros. Pero nosotros podemos separarnos de Cristo por causa de andar conforme a la carne. ¿Vio?
Entonces dice, aquel que está en él, dice, debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? Dice que él anduvo haciendo bienes a todos los hombres. Eso de que anduvo haciendo bienes a todos los hombres quiere decir que le estuvo manifestando la vida de Dios a todos, ¿no? De una forma natural. Él se entregó al Padre y el Padre lo usó como un envase, podría decirse, para manifestar su vida a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy nos usa de la misma manera a nosotros. Nos dice que somos un vaso de barro que contenemos un tesoro. Así dice la palabra de Dios. Entonces dice, a lo que llamó, dice, a los que predestinó. Estoy leyendo ahí en 8:30 de Romanos. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Vio? Los llamó. Alabado sea su nombre. Ahí podemos leer en Primera de Corintios 1:9. A ver. Alabado sea su nombre. Fíjese, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Vio? Y acá dice la palabra, a los que llamó, dice. A los que predestinó, a estos también llamó. ¿A qué nos llamó? A la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Vio? Nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. A los que llamó, a estos también justificó. ¿Vio? Entonces nosotros venimos a la comunión con Jesucristo. Y cuando venimos a la comunión con Él, entonces descubrimos que Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario y llevó el pecado de todos nosotros sobre Él. Cuando descubrimos que llevó el pecado de todos nosotros sobre Él, nos gozamos. ¿Por qué nos gozamos? Porque vemos la justificación en favor de nosotros. Vemos la justificación en favor de nosotros. Entonces dice, y a los que llamó a esto también justificó, y a los que justificó a esto también glorificó. Y ahí vimos en Juan capítulo 17, la gloria que tú me diste yo les he dado. Pero ¿qué gloria nosotros hemos recibido? La vida del Padre. La vida del Padre, la vida del Hijo y la vida del Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido esa gloria, esa vida está en nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé si usted se puede gozar, hermano. ¿Vio? Y dice, y a esto también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? ¿Vio? ¿Qué diremos a esto que venimos leyendo? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Fíjese todo lo que Dios nos dio. Nos dio la redención, nos dio la justificación, nos dio la justificación, nos dio la redención, nos dio la glorificación. La glorificación hablando de que nos dio su gloria, nos dio la vida de Dios en nosotros. ¿Vio? En Cristo nos dio la vida de Dios y ahora nosotros la podemos gozar. Ahora dice, pues ¿qué diremos a esto? ¿Qué diremos a esto? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Vio? Fíjese toda la herramienta que Dios nos dio para que nosotros podamos mantenernos firmes frente a las circunstancias. Toda la herramienta que Dios nos dio a nosotros para que podamos contrarrestar los dardos de fuego del maligno. Entonces, si Dios ya nos dio todo, nosotros ya tenemos todo lo necesario para poder presentar defensa, como dice el apóstol Pablo, para presentar defensa del Evangelio, dice, frente a quien corresponda. Entonces, ¿quién es contra nosotros? ¿Vio? ¿Quién es contra nosotros? Ahora nosotros podemos ver. Fíjese que Pedro dice, el diablo anda como el león rugiente alrededor de vuestro, dice, buscando a quién devorar, dice. ¿Vio? ¿A quién devorar? ¿Qué es lo que quiere devorar el diablo? El diablo quiere devorar nuestra fe. Por eso las situaciones que presenta. Él presenta las situaciones para que nosotros claudiquemos de nuestra fe. Fíjese. ¿Vio? Pero dice la palabra de Dios, al cual resistí firmes en la fe, dice. ¿Vio? Y Santiago dice, someteos pues a Dios, resistí al diablo y de vosotros huirá. Pero Santiago no sabía cómo teníamos que hacer para resistirle. Pero Pablo nos enseña cómo tenemos que resistirle. ¿Cómo tenemos que resistirle? Tenemos que resistirle manteniéndonos firmes en la fe. ¿Vio? Porque acá dice la palabra del Señor. Fíjese, está pues ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todo lo dardo de fuego del maligno.
Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. ¿Vio? Esa es toda la armadura que Dios nos dio a nosotros. Pero en el 13 dice, fíjese, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para resistir, para que podamos resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, está firme, fíjese, y tiene concordancia con lo que Santiago dice, porque la armadura es para resistir en el día malo. ¿Y qué será que pasará en el día malo? Y el diablo va a presentar toda su estrategia para que nosotros claudiquemos, ¿vio? Para que nosotros claudiquemos. Pero nosotros no podemos claudicar. ¿Por qué no podemos claudicar? Porque Dios ya nos dio todo lo que nosotros necesitábamos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Dios ya nos dio todo a nosotros lo que necesitábamos para poder contrarrestar los dardos de fuego del maligno, como dice su palabra. ¿Vio? Entonces ahora nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe. Tenemos que mantenernos firmes en la fe, porque dice la palabra, pues ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? ¿Quién puede hacernos frente a nosotros? ¿Vio? ¿Quién puede hacernos a nosotros frente si Dios es por nosotros? ¿Vio? Dice que Él camina delante de nosotros como poderoso gigante. Alabado sea su nombre. Y que sé lo que dice ahí en Santiago 4:7. Santiago 4:7, fíjese lo que dice la palabra. Dice, pues someteos pues a Dios, dice, y resistí al diablo, y huirá de vosotros. ¿Vio? Resistí. Dice, porque Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. ¿Y cuándo le tenemos que resistir? En el día malo le tenemos que resistir. ¿Vio? En el día malo nosotros le tenemos que resistir. ¿Cómo le resistimos? Habiéndonos vestido de toda la armadura de Dios, habiéndonos vestido de la armadura que necesitamos para poder batallar contra el diablo. ¿Y cómo le batallamos? No le batallamos haciéndole la guerra, le batallamos manteniéndonos firmes en la fe. Vio que a veces nosotros interpretábamos que batallar contra el diablo era ir y hacerle la contra y hacerle la contra en el sentido de que íbamos en contra de aquellos que eran usados por Satanás para hacernos claudicar de la fe. Pero esa no es la manera. Porque Satanás lo que lograba es que nosotros hiriéramos el corazón de aquellos que eran usados y después cuando ellos despertaran, nosotros no lo íbamos a poder persuadir para ganarlos para Cristo. Entonces sabemos que nuestra batalla no es contra las personas, nuestra batalla es contra Satanás. Como dice ahí la palabra de Dios, porque nuestra batalla es contra potestades, en el 12 del capítulo 6 de Efesios, fíjese lo que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es su hermano, no es su hermana, no son los hermanos, no son sus parientes. Es Satanás que presenta la situación y los usa a ellos en su momento de debilidad para poder presentarle batalla a usted. Pero dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Vio? No es contra su familia que usted tiene batalla. Sí, bueno, pero la palabra de Dios dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Sí, bueno, eso habla de otra cosa, que ese ya lo vamos a tocar, pero eso habla de otra cosa. ¿Vio? Eso habla de otra cosa. Entonces dice acá la palabra, ¿quién acusará a los... dice Dios, pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Vio? Entonces ahí está nuestra confianza. Y dice la palabra, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. ¿Vio? Ahora, ¿dónde está nuestra confianza? En mi capacidad. No, no está en mi capacidad la confianza. Está en mi inteligencia. No, no está en mi inteligencia la confianza. Mi confianza está en Dios. Mi confianza está en el Señor Jesucristo. ¿Vio?
David decía, mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿No? Entonces ahora nosotros sabemos, él lo veía en sombra, ahora nosotros lo vemos en realidad. Lo vemos en realidad. ¿Cuándo lo vemos? En el momento de la prueba. El Señor se hace responsable de nosotros. Alabado sea su nombre. Entonces dice, el que aún, en el versículo 32 dice, el que aún a su propio hijo no perdonó. No perdonó. ¿Cuándo no lo perdonó? Cuando estaba en la cruz. ¿Y qué hizo Jesús para herir el corazón del Padre? Él individualmente no hizo nada, pero la causa de que el Padre no le perdonó fue en el momento que él tenía que derramar juicio sobre Jesucristo cuando cargó el pecado de todos nosotros. Era tanta la carga del pecado que Cristo llevó, que el Padre solamente veía el pecado y no veía a su Hijo. No veía a su Hijo, veía el pecado en su expresión máxima, en la carne de su Hijo. ¿Vio? Entonces dice, el que aún a su propio hijo no perdonó a su hijo. ¿Vio? Y ahí podemos ir a Juan 3:16, un versículo muy conocido. De tal manera amó a Dios al mundo, dice, que ha dado a su único hijo, a su hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vio? Y entonces dice, el que aún a su propio hijo no perdonó. Él lo entregó, lo castigó, lo ejecutó por causa de nosotros. ¿Vio? Ejecutó al pecado en la carne de su Hijo, como siempre leemos ahí en el 8:3, porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿En qué carne? En la carne de su Hijo. En la carne de su Hijo lo condenó. Él pudo escoger si mataba a los pecadores o mataba a su Hijo y escogió matar a su Hijo por causa de los pecadores. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Entonces dice, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Vio? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No sé usted la situación que usted está pasando, no sé usted el pensamiento que usted está teniendo en este momento, tal vez un pensamiento que lo va a llevar a claudicar en cuanto a la fe. Bueno, deséchelo. ¿Y pero cómo hago para desecharlo? Bueno, vaya a la comunión con nuestro amado Señor Jesucristo, porque dice acá la palabra, el que aún dice, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, a la comunión con el Padre, perdón. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y con Cristo nos dio, mire todas las cosas que nos dio. Dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en cuanto a posición. En cuanto a posición, Él nos dio redención, santificación, justificación. Pero dice, ¿cuánto más? Dice, ¿cuánto más? Dice, no nos dará todas las cosas. ¿Cuánto más tiene el Señor para darnos? Y todo lo que el Señor tiene para darnos está en la vida que hemos recibido. Nada más que nosotros tenemos que descubrir. En cuanto se va manifestando esa vida, vamos descubriendo el carácter y vamos descubriendo lo que la vida de Dios produce en nosotros. Fíjese qué maravilloso. Entonces dice la palabra, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Yo? ¿Quién acusará? ¿Quién le puede acusar a usted de pecado? ¿Un hombre? ¿Yo? No podemos ser acusados por hombre de juicio, de pecado y de condenación eterna. Estoy hablando en cuanto al pecado original, ¿no? Si un hermano caía en falta, entonces están ahí el ministerio, como dice Pablo en el capítulo 5 de Primera de Corintios, dice, vamos a leerlo para no citar cualquier cosa, que ellos tenían que juzgarle, si no se arrepentía, ¿no? Fíjese qué dice acá la palabra. Fíjese.
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, y aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos, y no deberían más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio el que de vosotros el que cometió tal acción. Yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como presente yo ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Bueno, ahí me corrijo, no son los hermanos los que pueden juzgar. Ahí son el ministerio el que puede juzgar al hermano que no se arrepiente de su mala acción o de su mal proceder. Este hermano estaba en falta, ¿vio? Pero ellos sí le podían amonestar. Ellos le podían amonestar, le podían decir, no, hermano, esa no es la manera de proceder, esa no es la manera que un hijo de Dios tiene que actuar. Uno tiene que depender de la vida de Dios, y si esa debilidad está en vos, vos tenés que depender de la vida de Dios para que el Señor te libre de esa prueba, hermano. ¿Vio? Entonces dice acá la palabra de Dios, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Vio? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y ahí podemos leer en el 16:13 de Romanos. Alabado sea su nombre. ¿Quién? Bueno, me equivoqué el versículo, hermano, no importa. Fíjese que dice la palabra de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios nos justificó. Entonces Él solamente no puede juzgar. Y el juicio que Dios va a ejecutar para con nosotros si cometemos una falta no es de condenación, sino es que para que nosotros seamos restaurados, para que nosotros volvamos a la comunión con Él y dejemos esa forma de vida. Veo que dice que en el medio de las 7 iglesias hoy el Señor está juzgando. Él hoy está juzgando, dice, para que ninguno pierda nada de su herencia. Bueno, a ese juicio se refiere. Entonces dice, ¿quién es el que condenará? Dice, ¿quién le puede condenar a usted? Yo no le puedo condenar a usted, yo no le puedo decir que usted se va a ir al infierno. ¿Vio? ¿Quién es el que condenará? Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Vio? Y otra vez lo menciona el Señor intercediendo por nosotros como aquel sumo sacerdote. ¿Vio? Entonces dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Vio? El único que tendría derecho para condenarnos es Él, y no nos condena, sino que nos justifica por haber creído. Nos justifica. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Dice, más aún es el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjense, no solamente que no nos condena, sino que intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Alabado sea su nombre. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Vio? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Nada nos puede separar. Pero no saben las luchas que yo estoy teniendo, hermano. A veces tengo ganas de dejarlo todo. Bueno, sí, usted debe tener ganas de dejarlo todo, pero el Señor no lo deja a usted. El Señor lo acompaña en todo momento, en todo lugar, en toda situación. El Señor siempre está ahí. ¿Yo? ¿No dice acaso la palabra del Señor, a que tu padre y tu madre te dejaren, yo con todo te recogeré? Siempre el Señor está ahí. El Señor le dijo a los discípulos, dice, no teman, dice, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No? Entonces el Señor siempre está ahí. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿No? ¿Quién nos apartará de su amor? Nadie nos puede apartar de su amor. Amén, que dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. ¿Quién nos puede separar de él? Nadie.
Dice, y nada tampoco, tribulación, pero no sabe las tribulaciones que yo tengo. Bueno, el amor que Dios derramó en su corazón es suficiente para soportar la tribulación y salir victorioso de ahí. Tribulación, angustia, también es suficiente para soportar y salir vencedor de la angustia. También de la persecución, del hambre, de la desnudez, de peligro o de espada. ¿Vio? Y en el 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Vio? Por causa de ti, ¿vio? Por causa de ti, por causa del Señor estamos expuestos. Estamos expuestos a la persecución. Estamos expuestos a la persecución. Lógicamente que ya no hay persecución como había antes. ¿Vio? Gracias al Señor que nos libró de esa persecución donde los apóstoles fueron decapitados, fueron aserrados, fueron quemados y muchas otras torturas recibieron los apóstoles, los profetas. ¿Vio? Nosotros ya hemos escapado, o sea, el Señor nos permitió que nosotros escapemos de esas torturas, digamos. Pero hoy una tortura que nosotros podemos soportar es la indiferencia a causa del pecado. ¿Vio? Esas son torturas que nosotros podemos soportar, la indiferencia a causa del pecado, el rechazo a causa del pecado. ¿Vio? ¿Por qué a causa del pecado? A causa del pecado del otro. Porque donde el otro, el Señor le descubre en su pecado, entonces hay un rechazo para con nosotros. No, vos no me entendés, vos sos castrador, vos sos discriminador. Pero nosotros no somos, sino que el Señor le está mostrando que la conducta o la forma de vida que Él está llevando, que es conforme al mundo, no es la que a Dios le agrada. Y Dios le muestra su forma de vida a través de nosotros. Entonces Él se siente rechazado, se siente discriminado, se siente distanciado, que nosotros le distanciamos. Pero no somos nosotros los que nos distanciamos de ellos, sino que son ellos los que se distancian de nosotros. ¿Vio? Entonces dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice, antes, en todas estas cosas, ¿no? En las tribulaciones, en las angustias, en la persecución, en el hambre, en el peligro, en la desnudez, en la espada, en que somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, dice, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. ¿Vio? O somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo que somos más que vencedores? Y sí, porque nosotros no miramos las circunstancias, no miramos la situación, no miramos las personas. Nosotros dependemos de nuestro amado Señor Jesucristo, de la vida de Dios que está en nosotros. Entonces cuando dependemos de la vida de Dios que está en nosotros, nosotros le decimos, Señor, hazte cargo de esta situación, porque tú ves la dureza, tú ves la incredulidad, tú ves el rechazo, Señor. Pero tú sabes, Señor, que la intención de nuestro corazón es compartirte a ti con ellos para que ellos también puedan gozar de esta vida que nosotros hemos recibido. Entonces, Señor, te lo entregamos en tus manos. Tú hazte cargo, Señor, para que ellos puedan volverse a ti de todo su corazón. Entonces, si antes en todas estas cosas hacemos más que vencer, ¿vio? Hacemos más que vencer. Alabado sea su nombre. ¿Yo? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la palabra del Señor. Alabado sea su nombre, por lo cual estoy seguro, dice, que ni la muerte. ¿Yo? ¿Por qué estaba seguro el apóstol Pablo? Por la vida que estaba en él, por la vida que se estaba manifestando en él y por la intención de su corazón de poder llevarlos a los hermanos a que ellos amen al Señor. ¿Vio? Entonces dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Alabado sea su nombre. Fíjese qué maravillosa la palabra, ¿vio? Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Vio? Y ahí podemos leer en Romanos 5:8, que habla del amor de Dios que es en Cristo, que es un versículo que ya citamos. Dice, mas Dios muestra su amor, dice, para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor.
Dios mostró su amor, alabado sea su nombre. Dios mostró su amor. Y acá dice la palabra, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Vio? Ahora Cristo está en nosotros. ¿Vio? Cristo está en nosotros y Cristo se puede manifestar en su esplendor. Entonces dice, por lo cual estoy seguro, dice. ¿Por qué estás seguro? Porque Cristo está en nosotros. Entonces dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, dice, ¿vio? Ni ninguna cosa allá arriba en las alturas, ni lo bajo, ni ninguna cosa en el infierno, ni ninguna criatura, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay nada que nos pueda separar a nosotros del amor de Dios. No hay nada. Sí, bueno, pero yo amo mucho mi trabajo, amo mucho. Bueno, usted lo tiene que poner en su lugar. Tiene que ponerlo en su lugar. Yo lo tengo que poner en su lugar también. ¿Qué es más importante? ¿El Señor o nuestro trabajo o nuestra familia? Y con eso no estamos despreciando ni nuestra familia, ni nuestro trabajo, ni nuestra vida, ni nada de esas cosas. Al contrario, cuando ponemos al Señor en primer lugar, le estamos dando valor a todas las otras cosas, porque todas las otras cosas nos dio el Señor. Nos dio el Señor. Si no tuviéramos al Señor, no tendríamos las otras cosas. No tendríamos, o las hubiéramos tenido, pero las hubiéramos administrado mal y las hubiéramos perdido. Y si las tenemos y las mantenemos es por la ayuda que el Señor nos da por medio de su vida. Alabado sea el Señor. Entonces, vio, dice la palabra, antes dicen todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Hermano, no puedo vencer esta situación, no puedo vencer esta dificultad que vino a mi vida. ¿Cómo que no? Usted tiene la capacidad para poder vencerla, tiene que descubrir. La tiene que descubrir. ¿Dónde está la capacidad? La capacidad está en la vida que ha recibido, en el Señor que está dentro de nosotros. En la vida del Señor Jesucristo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Dice ahí en Efesios, fíjese la palabra, qué maravillosa la palabra. En Efesios espere que se me fue el versículo, hermano. Ah, 3:17. Fíjese lo que dice la palabra del Señor ahí. 3:17 dice, podemos leer desde el principio, dice, porque por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido. Las riquezas ya nos las dio en Cristo Jesús, pero acá Pablo está diciendo que conforme a esa riqueza el Señor nos dé el ser fortalecido. ¿Vio? Con todo poder en el hombre interior por su espíritu. Dice, ¿para qué? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Vio? Y de conocer ese amor. Ese amor está en nosotros, es la vida de Dios en nosotros, y nosotros tenemos que darla a conocer. ¿Cómo la damos a conocer? Bueno, Dios prepara la situación y nosotros tenemos que estar en esa comunión para que la vida de Dios se dé a conocer. Por eso el apóstol Pablo decía acá, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No, si esa es la situación que Dios presenta para que nosotros manifestemos o se manifiesten en nosotros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Por qué? Si esa también es otra oportunidad. Hambre, desnudez, persecución, peligro, espada, no. ¿Vio? Dice, como está escrito, por causa de ti somos
muertos, dices, todo el tiempo. Somos cantados como ovejas para matadero. ¿Yo? Entonces dice, vio que cuando el Señor Jesucristo fue llevado, dice, Él fue llevado como oveja, dice, al matadero, dice, y no abrió su boca. No hizo falta que Él abriera su boca. Solamente la manifestación de la vida de Dios en Él hizo que ellos pudieran ver que Dios estaba en Él. Aun cuando estaba en la cruz, cuando Él exclamó y entregó el Espíritu y expiró, el soldado que estaba a los pies de la cruz declaró, dice, realmente este era hijo de Dios. ¿Vio? Realmente era hijo de Dios. Y por todo porque por la manifestación que Él había hecho ahí, por lo que se pudo manifestar a través de su cuerpo. Alabado sea su nombre. Gracias damos al Señor, hermano, por esta palabra maravillosa. Gracias porque el Señor nos ayuda, nos hace entender cuál es la manera en que nosotros tenemos que conducirnos. Él nos hace saber cuál es la manera en que nosotros tenemos que dar a conocer a Cristo a través de nuestras vidas. Por eso, amados hermanos, le aliento en esta mañana. Me parece muy reiterativo el tema de esto de la lucha de la carne y el espíritu, el espíritu y la carne, y que tenemos que vivir conforme al espíritu, y que tenemos que tener comunión con el espíritu, pero en el momento de la prueba salió victorioso, entonces necesita un alimento más sólido. Pero si usted en el momento de la prueba salió avergonzado, usted todavía hay algo que tiene que masticar de este alimento para sacarle el nutriente, para que cuando usted pase por la prueba, usted pueda salir victorioso. Alabado sea su nombre. Eso, hermano, nos pasó a todos. Eso nos pasó a todos. Eso nos pasó a todos. El hecho de haber creído que ya lo sabíamos, pero cuando vino el momento de la prueba nos dimos cuenta que no era una realidad todavía en nosotros. Y necesitábamos volver nuevamente, escudriñar la palabra, ponerla por práctica, en el sentido de dejar que la vida de Dios se vaya manifestando en nosotros, y cuando vino la prueba, ahí salimos victoriosos por medio de la ayuda de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, por eso, hermano, yo le aliento a usted, no lo tome como algo pesado, como una carga, sino tómelo como que el Señor le está hablando para que usted no sufra pérdida de ninguna cosa. No, porque lo que dice la palabra, que lo que nosotros perdemos no lo recuperamos nunca más. Nunca más recuperamos eso. ¿No? Fíjese que para apoyar la expresión, ¿no? ¿No? Aunque no está hablando exactamente de lo que del tema que estamos tocando hoy, pero dice que Esaú dice vendió a Jacob su primogenitura, dice, por un plato de lentejas. Pero dice, se escribe después de Esaú, dice, que él quiso recuperarla, dice, y aunque lo procuró, dice, con lágrimas en sus ojos, con mucho dolor en su corazón, no lo pudo recuperar. No pudo recuperarlo. Entonces nosotros no tenemos que dejar caer ni una migaja de la enseñanza, porque la manifestación que nosotros no alcancemos en cuanto a la vida de Dios, entonces ya una vez que nosotros partamos de este mundo, ya no hay forma de que la alcancemos. No hay forma, hermano. Fíjese, quería compartirle ese versículo de Jacob y Esaú. Tengo unos minutos todavía. Fíjese, dice la palabra del Señor. Alabado sea su nombre. Deme un segundito, hermano, y si no lo encontramos, lo vamos a dejar para el próximo programa, no hay problema.
Bueno, hermano, ya lo vamos a encontrar el versículo, lo vamos a compartir el próximo programa. Damos gracias al Señor, hermano. Hasta aquí me ha dado el Señor. Hasta aquí me ha dado el Señor su palabra para compartirla con todos ustedes. Agradezco a los hermanos que nos estuvieron escuchando. Agradezco al hermano de la radio que me dio la oportunidad de poder transmitir, a pesar, bueno, de la situación esta que me comprometió un poquito hoy, pero bueno, gracias al Señor que lo pudimos lograr, hermano. El Señor bendiga sus vidas. Nos estaremos encontrando nuevamente el día lunes. De 10 a 11 estamos nosotros y en el horario anterior está el pastor o los hermanos que van a ir a la radio. Me alegró mucho ver al hermano Juan en la radio hoy. Señor bendiga su vida. Y bueno, Señor bendiga a todos los hermanos de la congregación y Señor los ayude, hermano. Cuídense mucho, cuidémonos porque todavía el virus está. Y bueno, que el Señor bendiga a todos ustedes, hermanos. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por esta palabra que hemos podido trazar. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas, los ayudes, Señor, y que esta palabra pueda ser una realidad en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.